Yo solamente dos palabras desde algún lugar. Vamos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, acá todas las que estamos, siempre somos todas, y los que están allá por el Zoom. Avisos parroquiales como siempre, por favor déjennos por chat nombre y apellido y matrícula, y pueden ir haciendo las preguntas que, como va a ser bastante didáctico e interactivo, la idea es que al final de la charla que nos va a hacer la doctora Elena de la Cruz Orsi, que ahora la vamos a presentar, puedan interactuar con ella y hacerle y enriquecerse con las preguntas. Tenemos hoy a nuestra presidenta, la doctora Rosario Sánchez, que ya le voy a dar la palabra, pero antes la voy a presentar a Elena de la Cruz Orsi, que es fiscal de Juicio de La Plata, abogada recibida en la UNLP, especialista en Derecho Penal, diplomada en la Universidad del Salvador, ex relatora del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, consejera del Consejo Superior de la Escuela Superior de Policía Coronel Adolfo Marceilach, profesora de la Diplomatura de Derecho Penal y Garantías Constitucionales de la UCAL, profesora de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Escuela de Policía Juan Bucetich. Bueno, Elena, muchas gracias y le doy la palabra a Rosario. Hola, buenas tardes a todas las presentes y a todas y todos los que están de manera virtual. Un placer, como siempre, volvernos a encontrar. Gracias, Mari, porque bueno, va evolucionando esta capacitación de un modo extraordinario. Gracias, Elena, como siempre. Yo simplemente vine para contarles dos palabras acerca de Elena que no tienen que ver con su CV formal, sino justamente con su compromiso personal y profesional. Con Elena nos conocimos trabajando desde, lógicamente, distintos roles, ella desde el Poder Judicial, yo desde el Poder Ejecutivo, pero ambas trabajando con víctimas de delitos graves, víctimas directas, víctimas indirectas, y la verdad que hicimos un gran trabajo, y desde ahí se ha generado este vínculo que tiene que ver con poder estar siempre ayudando, colaborando en beneficio de las personas que claramente están en una situación de vulnerabilidad, específicamente las mujeres, y ella les va a hablar y les va a contar. Y lo cierto es que cuando empezamos a pensar, sobre todo cuando empezó a pensar Mariana y todo el equipo del Consejo de Géneros y la comisión y demás, claramente Elena fue una de las personas que dije, tiene que estar porque les puede y les va a ser de mucha utilidad lo que puedan conversar hoy con ella. Sé claramente de las necesidades que tienen sobre todo los asesores y asesoras y defensores y defensoras ad hoc, que tienen la competencia ampliada, que cada vez que me encuentro con ellos y ellas me plantean que muchas veces no tienen o tal vez necesitan mayores herramientas para tratar de abordar las cuestiones de violencia. Así que, sin duda, hoy van a poder compartir con Elena y ella les va a poder contar sus experiencias, su trabajo, básicamente, digo, como base, desde ahí lo digo básicamente, el compromiso que tiene en esta tarea que lleva adelante, y bueno, se van a poder nutrir sin ninguna duda. Así que, Elena, agradecerte una vez más por compartir este espacio, por siempre que te llamamos a estar presente. Y yo me encantaría quedarme, pero también me voy justamente a tener una charla, un encuentro de manera virtual. Se está desarrollando en la ciudad de Saladillo toda una jornada con distintos expositores y con distintas
miradas acerca también de una forma de ejercicio de violencia, que es el bullying y el ciberbullying. Así que, bueno, voy a compartir ese espacio desde algo que también vengo haciendo desde hace muchos, muchos años, y ahí, bueno, voy a estar dando mi mirada. Así que por eso no me puedo quedar, Elena, porque tengo que subir a conectarme de manera virtual en ese encuentro, que no estaba previsto cuando lo pensamos, pero bueno, sin ninguna duda acá te dejo en la mejor compañía, que es con Mari, y bueno, les deseo que realmente puedan disfrutar y puedan aprovechar mucho esta tarde y este encuentro. Gracias una vez más. Que estén muy bien. Bueno, buenas tardes. Tal como dijo acá Mariana Rosario, yo soy fiscal de la UFITOS de La Plata, hace varios años, y sí, desde que antes era relatora en casación, tengo 24 años en el fuero penal, siempre estuve en el fuero penal, y desde que soy fiscal, yo creo que como relatora ya también tenía esa mirada, pero desde que soy fiscal entendí que tenía que ocuparme de contener y de sostener, de proteger a las víctimas. Cuando yo ingresé al Poder Judicial, y todos los que son más grandes, como yo, que cumplo 50 este año, lo saben, la gente más joven como... ¿Eh? No parece. Gracias, es una amiga. Pero soy del 72, así que sí, cumplo 50 años. Falta en septiembre, pero cumplo 50. Pero bueno, los que son más jóvenes no lo saben, y sé esto por mis propios hijos, que no tienen esta noción de cómo era antes. No tienen, y cuando digo antes, me estoy hablando de hace 15 años, 10 años, no estoy hablando de un antes cuando yo era chica. La verdad que el avance que se ha tenido en cuanto a el entendimiento del rol preponderante que tiene la víctima en las causas penales, que siempre se dice, ¿no? Y es verdad, es quien entra a lo penal de manera absolutamente involuntaria, porque en los imputados, excepto los inocentes, bueno, obviamente los inocentes no, pero los demás hay una voluntariedad de ingresar al sistema penal, pero no de parte de las víctimas. Y aún así, cuando yo ingresé en el año 98, la víctima no existía. Directamente era un testigo más. No tenía otro rol más que ser testigo de lo que le había pasado. No se le daba ningún tipo de importancia, no se la convocaba para nada, prácticamente no existía. A mí eso me parecía terrible, tremendo, y empecé yo como relatora de a poco, yo fui relatora recién en el año 2003, pero empecé a atender yo cuando se acercaban víctimas de diferentes delitos. Y siempre tuve una debilidad especial, podríamos decir, por los niños abusados y por las situaciones de las mujeres, porque cuando se acercaban al Poder Judicial, lo hacían prácticamente con, estoy hablando de violencia de género, ¿no? Se acercaban casi como pidiendo disculpas, pidiéndonos disculpas a nosotros por molestar, pidiendo casi disculpas por lo que había pasado. Y eso pasa, por ejemplo, en una tentativa de homicidio. ¿Por qué? Y porque dentro de sus familias algo de culpa le echaban. Y esto que aún sucede, es decir, nosotros tenemos víctimas de abusos sexuales intrafamiliares que, por lo general, parte de la familia las acusa, aunque tengan 10 años. Y tenemos también mujeres víctimas de violencia de género que gran parte de la familia las culpa, y lo peor de todo, muchas se autoinculpan y exculpan a sus parejas. Es decir, se presentan en las fiscalías no porque ellas hayan querido denunciarlo, y muchas veces hasta lo aclaran.
sino porque denuncia a un vecino, porque justo como le estaba pegando mucho salió y entonces pasaba un patrullero y entonces la llevaron, y ellas quieren dejar bien asentado, bien claro que ellas no querían hacer la denuncia, que ellas en realidad, aunque las lesiones sean graves, es decir, ya no pueden ni siquiera no usar la acción, sin embargo, tratan constantemente de exculpar a su pareja. Llegué a tener una mujer que el marido le había disparado en el ojo. Ella logró moverse, pero quedó desfigurada, perdió la vista de ese ojo. Estuvo meses internada. Cuando recién había caído internada, ¿no?, de urgencia, le contó a sus familiares lo que había sucedido, que decir que en mitad de una pelea el marido le había disparado, pero a mí, cuando llegó a juicio ya había sido un accidente, no había pasado nada. La familia de ella enojadísima porque sabían bien lo que había pasado, y ella negándolo al punto de decirme a mí en debate: usted está ensañada con él. Como si yo tuviera algo personal con su pareja, ¿no?, con el imputado. En esa causa, de hecho, el tribunal aplicó perspectiva de género, entendió la situación en la que se hallaba, a ella le hicimos hacer, a ella y a su pareja, ¿no?, pericias psicológicas y psiquiátricas para estudiar cómo era ese vínculo, y se vio, bueno, que estaba en riesgo. Dentro de esa relación, que era una relación en la cual él era una persona dominante, psicopática, narcisista, ¿no?, que tenía todos los estereotipos de género, y ella era una persona sumisa, influenciable, dominada, todo el tiempo se autoinculpaba, y a su pareja se exculpaba, por ende, ante ello el tribunal, en definitiva, descreyó de la exculpación que ella hacía y terminó condenándolo incluso contra su voluntad, pero bueno, se entendía que eso era lo que en realidad debía hacerse. En la actualidad también tengo una chica así que fue acuchillada por su pareja, y también lo exculpa porque hay más testigos que lo vieron, hasta vecinos. Sin embargo, ella es el día de hoy que dice que no sabe quién la acuchilló, pero que él no fue. Y me dice que están mejor que nunca, y yo en la última periodo de escarcelación que hubo, entre ella diciendo estamos mejor que nunca, yo llegué a decir sí, están mejor que nunca, pero porque está detenido. Claro. Realmente la situación de las mujeres víctimas de violencia de género, cuando es intrafamiliar, ¿no?, tienen un grado de culpa, aún las que acusan, tremendo. Y yo creo que eso... Buenísimo lo que traes, María Elena, porque, digamos, en las clases anteriores estuvimos tratando toda esta temática vinculada precisamente en las cuestiones, en la familia, en los tabúes, en los estereotipos, y en estas concepciones y estas construcciones culturales de las violencias. Y es tan fuerte que, digamos, vos traes desde la teoría que nosotros estudiamos, el ciclo de la violencia, y que lo vemos como si fuese un cuantito que en algún momento se sale, y vos estás contando que estamos llevando a una instancia de debate o de juicio oral, y esto persiste. En debate incluso. Claro. O sea, no, la chica que tengo ahora, todavía no llegamos a juicio, estamos en instancias de escarcelación, pero la otra mujer fue en debate que me dijo que yo estaba ensañada. Es que entiendo yo que estos estereotipos y estas pautas culturales que hemos aprendido, ¿no?, todos las hemos aprendido, yo también. Cuando nosotros estudiábamos en la Facultad de Derecho, nosotros que somos, y hablo ahora a las mujeres que nos consideramos mujeres abogadas, y que además nos dedicamos a proteger a las víctimas de violencia de género, y nos consideramos deconstruidas en cierta forma, lo cierto es que nosotras, si a nosotras nos piden rápidamente que digamos un ejemplo de emoción violenta, el primero que nos va a aparecer es el que nos enseñaron en la facultad, el hombre que llega a su casa y encuentra en la cama a una mujer con su marido. Ese era el ejemplo típico de violencia, de emoción violenta. Y uno hoy se lo pone a pensar, y es un femicidio. Llegar y matar a la mujer, porque en principio es un femicidio. Y antes no, ¿por qué? Y porque en realidad estaba asociado al homicidio por honor, el homicidio italiano, ¿no?, el per l'onore. Entonces, ¿por qué el ejemplo no era al revés? ¿Por qué el ejemplo no era, no sé, como pasó en Brasil, una madre que llegó a su casa y encontró un hombre que estaba violando a la hija y le partió un caño por la cabeza? Eso, además de ser legítima defensa de tercero, ahí sí entiendo yo que hay emoción violenta. O un caso real de una chica que
años después de haber sido violada, vio pasar cruzando al violador y aceleró y lo atropelló. Estaba en primera fila. Y ella dijo que en ese momento sintió todo el odio, todo lo que había sentido, todo lo que sentía en el momento de la violación. Y por más que fue años después, se entendió que era emoción violenta. Es decir, pero no nos enseñaban eso. El ejemplo era el de la mujer en la cama con otro. Es decir, que aún nosotros quizás daríamos ese ejemplo. Nosotros, y cuando hablo de nosotros me incluyo, hemos sido criados en el concepto de no de no provocar, porque a mí no me decían así, pero sí de ciertos cuidados que uno tomaba, no como algo que uno hace por, bueno, tengo luz para cruzar, igual voy a mirar porque me pueden atropellar, porque siempre está el que se cruza, pero en todo caso es culpa del que pasó y no es mío porque crucé sin mirar. O poner rejas en la casa porque si no me pueden robar, pero si me roban y no puse rejas, no es culpa mía por no tener rejas. Pero en cambio en el caso de las mujeres, nosotras decimos, no, bueno, de noche no voy a andar por ahí, no voy a cruzarnos el bosque porque me puede pasar algo. Ahora, si lo cruzo, no es culpa mía si me pasa algo. En cambio con las mujeres sí se decía que era culpa. Sí, pero es que el algo habrá hecho es mucho más profundo. Y es ese autoconvencimiento de que en realidad algo de culpa hay. De que sí tuviste la culpa en definitiva. Yo traje anotadas frases que ahora no puedo encontrar, pero que a todos, en definitiva, nos han llevado a entender que, y por eso después voy a hablar de con esto en acceso a la justicia, y cómo abordar a una víctima que viene con este bagaje ya no deconstruido, que tiene como tenemos por ahí muchas de nosotras, sino que lo tiene absolutamente corporizado. Y hay frases que todos hemos escuchado, que es una aventura. ¿Qué pasó? No, que es algún micrófono. Sos mía y de nadie más. Si no estás conmigo, no estás con nadie. Cállate, a nadie le interesa lo que decís. Nadie te va a creer. Con ese carácter nadie te va a aguantar. Estás loca, eso no pasó. Estás inventando. Esta que es de los norteamericanos, las mujeres dicen no cuando en realidad quieren decir sí. Y que ya nos hacen hasta responsables del maltrato. Se lo buscó, lo provocó, pero vos ¿qué le hiciste? Y, bueno, la célebre, mira cómo me pones. Este tipo de frases, y díganme si alguna no han escuchado, a mí me dijeron muchas veces la del carácter, por ejemplo. Con ese carácter nadie te va a aguantar, me lo han dicho. Todo este tipo de frases que escuchábamos, o que escuchábamos en nuestra adolescencia, por ejemplo, y hablo nuevamente, yo tengo 50 años, yo se los conté a mis hijos y no podían creer que esa frase existía, que es, bueno, si calentaste la pava, tomate el mate. Es tremenda la frase esa. Yo, por supuesto, nunca la acepté, ¿no? Pero es una frase terrible, que la hemos escuchado, todos los que tenemos arriba de 40 la debemos haber escuchado alguna vez, y hoy es incomprensible una frase así. Pero nosotros venimos con esa estructura, y pensemos que la mayoría de la gente, de las mujeres que recibimos en la justicia o que reciben los abogados para asesorar, no están desconstruidos, no hicieron ni cursos Micaela, ni ningún tipo de esos cursos. Hablo de la gente más grande, porque los chicos jóvenes sí tienen esa noción. Gracias a todo el trabajo que se viene haciendo desde hace años y años y años y años, y que con muchísima fuerza arranca, ¿no? en la década del 60, cuando con la píldora anticonceptiva se puede desdoblar lo que es reproducción de sexualidad, y a partir de ahí las mujeres empiezan a organizar su vida de manera distinta. Y el movimiento feminista crece mucho más, por supuesto, que existía antes, pero la píldora, todos sabemos, no es nada nuevo lo que digo, que generó un cambio en la sociedad, las mujeres empezaron a salir a trabajar de manera distinta, pero no se sacaron la mochila, digo yo, del cuidado del hogar y del cuidado de los niños, y
recién en las generaciones nuevas se está entendiendo que ese cuidado no pertenece solo a la mujer. Yo traje un video que en realidad es francés, que bueno, yo lo tenía en francés traducido, aquí lo han encontrado ya doblado, no sé si está en español o en latino, pero es de Francia, es un corto. Tiene unos 10 años, y yo quiero que lo vean para que vean cómo la traba de las mujeres para acceder a la justicia nos viene inculcada desde muy chicas, que son las mujeres que recibimos hoy. Las nenas son distintas. Las nenas abusadas hoy son totalmente distintas. Sí, no sé. Adelante. Señora Silvestre. ¿Qué sucede? Sophie, ¿pero qué has hecho? Su hija golpeó a mi hijo. Mire cómo lo dejó. Señora Silvestre, nuestro colegio no puede aceptar un comportamiento así. Podríamos demandarla. Y seguro lo haremos. Sophie, ¿puedes explicarlo? Sophie. Fue William. No paraba de tocarme la pierna. ¿Cómo que te tocaba? Él me tocaba la rodilla y la pierna. Se lo dije al profesor, pero no me hizo caso. Hoy él lo volvió a hacer. Así que me harté y le pegué. No lo entiendo. ¿Por qué no han hecho nada? ¿Por qué ha dejado que este chico agrede a mi hija? No, le invierto los papeles si quiere. Se le olvide que es su hija quien golpeó a William. No, señor Perret. Mi hija no ha agredido a nadie. Se ha defendido del acoso sexual de este muchacho. Acoso sexual. Nada de eso. Mire, a esta edad los chicos quieren experimentar. Solo es un juego para ellos. De acuerdo. ¿Quiere que se manosean todo el día con este centro? ¿Y eso a nadie le importa? ¿Ves eso, señora? Usted sabía. Me está apartando el tema de por qué está aquí. No, señora, no exagero en absoluto. Si el señor Perret estuviera tocando los pechos a usted, ¿qué haría? ¿Nuestros niños no pueden tomarnos serios sin manosearnos? Mi hija ha sido agredida sexualmente. Y usted, señor Perret, como profesor no ha hecho nada. Anda, cariño, vámonos. Y tú, William, si tocas a mi hija otra vez, te pongo una denuncia por agresión sexual, cretino. Bueno, ¿por qué traje este video? Porque es un corto, premio, es un corto que tiene unos 10 años más o menos, 2016. Transcurre en la escuela, no transcurre en la justicia. Sin embargo, ¿qué se le estaba enseñando a esa nena y a todo el resto de las nenas del grado? Y depende a todos los varones del grado, no solo a ese nene. Que en realidad se la tendría que haber aguantado, que se tendría que haber callado, que concurrir a la autoridad no vale nada. ¿Cuánto hace eso al acceso a la justicia? Porque ella, cuando se lo dice a su profesor, que es la autoridad en ese momento, dijo claramente, y no hizo nada. Esa nena, que tiene esa mamá, que evidentemente sí tiene las cosas claras, está bien desconstruida, sabe bien
diferenciar entre una agresión sexual y una defensa, a diferencia de un ataque, esa nena se defendió, pero otra nena quizás se defienda. Otra nena se calla y se la aguanta. Una nena más retraída, una nena que no tenga la seguridad de tener esa mamá atrás, que sabe que la va a ayudar, que la va a sostener. ¿Qué hubiera hecho? Y eso, ¿a qué lleva? Porque fíjense el concierto de todos los demás, el concierto de la directora, del maestro, de los padres, del nene, desconcertados con lo que hizo la madre. Porque en realidad, la nena le pegó. Eso a nosotros hoy nos parece algo antiguo, ¿no? Como que hoy no pasaría, que hoy en la escuela actuarían rápidamente y que no dirían que la nena no tiene derecho a defenderse ante una situación así. Esto que vimos es llevado a todos los ámbitos. De hecho, miren a dónde me voy a ir, de un corto que muestra una nena en un colegio que le dicen, en definitiva, ¿cuál es el mensaje implícito? Aguantátela. No pasó nada, te toquen no es nada, ¿cómo le vas a pegar porque te tocó? Eso, porque además uno puede decir, son chicos, bueno, ¿y a qué edad se lo enseñamos? Obviamente, al chico de ese nene que no sé, tendrá 10 años, nadie depende que no haya tenido, claramente. Pero a qué edad le empezás a enseñar, eso no se hace, eso está mal, no podés tocar a una nena. No podés tocar a una nena que no quiere. ¿A qué edad se lo empezamos a decir? ¿A los 18? ¿A los 20? Claramente se le empieza a enseñar de chico, porque si no, no lo va a aprender jamás. Lo mismo que a la nena, su derecho a que no le hagan las cosas, por eso es tan importante, ¿no? Que exista la ESI, que todos sepan bien hasta dónde, que está bien, que está mal, que se permite, que no, y cómo defenderse también. Hablar en lo que a nosotros nos compete, ¿no? En lo que yo estoy hablando. Por eso le decía, de acá me voy a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un fallo del año 2009, que es muy conocido, es muy conocido como Campo Algodonero, en realidad es González y otras versus México, que sucedía en lugares, sobre todo las mujeres que trabajaban en el campo algodonero, que aparecían violadas y asesinadas en cantidad, y como estaban inmerso, creo que personal policial y gente poderosa del pueblo, definitivamente no se investigaba. Esto llega a la Corte, bueno, se vuelve para atrás. Y en definitiva, lo que dijo la Corte es la impunidad de los delitos cometidos, ¿no? Envía el mensaje que la violencia contra la mujer es tolerada. Y vuelvo al video que vimos. Lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno. El sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres como una persistente desesperanza de estas en el sistema de administración de justicia. Con todo lo que hay en el medio, entre que a una nena en el grado le toquen el muslo y a una violación en masa, no eran de a una, pero eran muchas. En definitiva, lo que está diciendo la Corte Interamericana y lo que uno puede ver en ese video es eso: tolerancia social, desesperanza, que no sirve ir hacia los servicios de justicia, en este caso sería el profesor. Gracias a, como decías, toda esta lucha que ha habido, y sobre todo desde el año 95, en el que se empieza realmente se introduce sobre todo el concepto de perspectiva de género en la Convención de la Mujer. Es a partir de ahí que cuando se empieza a hablar de perspectiva de género, es decir, entender lo que le pasa a la mujer dentro del contexto social en el que se produce, por eso hoy se habla de contexto de violencia de género, y lo utilizamos en lo penal incluso para enlazar con lo que está pasando en el fuero, sea de familia o en un juzgado de paz, ¿no? Sabemos que muchas veces arranca con una denuncia en los términos de la ley 12.569, y quizás todavía no hay algo penal, y luego sí lo hay. Entonces se habla de un contexto de violencia de género. ¿Por qué? Porque esa mujer que quizás termina sufriendo, no sé, una golpiza, y entonces la denuncia, y entonces uno va a familia y descubre que ya había planteos de perimetrales y demás. Y cuando se acerca a la fiscalía,
modos siempre vienen como retraídas, como con miedo de que no las escuchemos, o de que minimicemos todo, y es muchas veces que hablando, esto pasa, les diría, en el 80% de las veces, hablando de los golpes y demás, terminan contando que son sometidas a relaciones forzadas, a habitualidad. Pero ellas no lo viven eso que está mal. Aun cuando sean golpeadas en estas relaciones, ellas lo empiezan a decir y hay veces que diciéndolo se empiezan a dar cuenta de lo grave que es. Sí, tú sabes, Elena, que en la primera clase, no sé si una de las profesoras hablaba del valor del testimonio y lo importante que es para la víctima poner en palabras y al decir, como es exacto lo que estás diciendo, por eso lo remarco, están haciendo un proceso de sanación y al escucharse empiezan a dar cuenta de su situación. Tal cual. Tal cual. A mí al principio me llamaba la atención que aceptaran con esa naturalidad los abusos sexuales, muchas veces muy violentos, y en cambio tuvieran una causa por lesiones leves calificadas por violencia de género. La cantidad de veces que en el fuero correccional termino a su vez formando causa para investigar los abusos sexuales relatados por la víctima. La conciencia de que eso es grave, de que eso no está bien, de que eso no debe hacerse, Todo un proceso. tal cual. Pero repito, en las mujeres, diría yo, de 30. Las chicas más jóvenes, y no digamos las niñas, tienen, yo digo otro chip, pero tienen otra forma de pensar. Por supuesto que existe también desde ya la violencia de género en chicas jóvenes, pero tienen plena conciencia de que eso está mal, y lo ocultan de manera distinta, porque no empieza con, no, lo habrán visto ya, con los celos, con sacar el celular, con la clave, con después las cosas típicas de la ropa, los amigos, ¿no? Pero ahora hay también mucho tema con las redes, las claves. Sí. Pero tienen más conciencia de que está bien y que está mal. Una chica más joven nunca va a entender que las relaciones forzadas no eran forzadas, digamos. Como que dentro de la pareja no está todo permitido todo el tiempo. Lo saben mucho más claro cuando van a denunciar, cuando se deciden a denunciar, denuncian todo. Claro. Son distintas. Y las nenas, ahí tenemos un choque generacional tremendo, porque pasa que muchas veces en las escuelas descubren abusos sexuales menores, porque no lo cuentan en la casa, no se lo cuentan a la mamá, se lo cuentan a la psicopedagógico, a la maestra, a la preceptora, surge a partir de ahí, y las madres justifican la situación, pero no porque sean cómplices, sino porque ellas también viven esa violencia. Digamos, ellas también son golpeadas y vieron golpear a su mamá y ellas también fueron abusadas y entonces están inmersas en una situación que no entienden, en definitiva, porque lo dicen así, pasa. Qué bueno el rol de las escuelas, digo que en definitiva las nenas tienen la confianza como para que como que tienen el mismo lenguaje. Es que además más chicas, gracias a la educación que están recibiendo hoy, chicas tienen noción de que hay ciertas cosas que aunque parezcan fuegos en realidad están mal. Entonces más chicas también es que lo denuncian. Yo traje una sentencia que me pareció importantísima, que es del 22 de abril de 2022, del Juzgado Correccional 2 de La Plata, en una causa en la que acusé yo, que es una nena de 11 años que el bibliotecario le tocó la cola. Si no se puede decir de otra forma, le dio una palmada a la cola que a ella le incomodó muchísimo porque le iba a pasar detrás del escritorio para devolver un libro, cosa que no era necesaria porque se podía devolver de donde estaba. Y una vez que la tuvo al lado, le dijo, bueno, anda. Y la chica, el movimiento que hacía, bueno, lo voy a hacer más arriba, era así, pero bien de llevarla y llevarla desde la cola. La nena que siempre iba a la biblioteca, le gustaba más la biblioteca que... Ella explicó que a ella le encantaba leer y le gustaba más estar en la biblioteca que en los recreos y afuera, y que tenía un grupito de amigas que eso, siempre iban ahí, y la amiga le empezó a decir de ir a la biblioteca, y ella no quiero ir más, y en definitiva la amiga preguntándole, ella al final le cuenta
Y entonces la amiga, y cuando salen del colegio, viene la mamá de las dos madres, y entonces la amiga le dice, o le contás vos o le cuento yo a tu mamá. Y ella entonces le contó a la madre, y la madre se giró, se fue a la dirección, empezó a armar lío, no le quisieron traer al bibliotecario, pero sí, bueno, le dijeron que la denuncia, y la madre fue, por supuesto, fue y la hizo. Pero cuando la llamamos a debate, la mamá nos decía que ella nunca pensó que eso iba a terminar elevado a juicio. Y mucho menos condena. La llamamos hoy para decirle que estaba la condena, y no lo podía creer. En cambio, cuando contó después, que cuando se lo contó a la hija estaba como segura que iba a haber condena. La nena en todo momento manifestaba que había estado mal, que fue con intención, que a ella no le gustó, que no tenía que haberla tocado, que llegó desde la cola. Y la mamá, en cambio, si bien hace la denuncia y todo, la mamá por momentos decía, yo no lo quiero perjudicar porque sé que tiene una familia. Es decir, por momentos la madre se había actuado como la madre del video, ¿no? Había defendido, había hecho libro, ahí lo denunciar. Aún así, la mamá decía, yo no quiero perjudicarlo porque tiene una familia, o sea, en el fondo lo está viviendo con culpa. Por esa culpa con la que nosotros venimos, culpa de no perjudicar al hombre, de no hacerle mal. La nena no. La nena quería que lo condenen, no quería que vuelva al colegio, no quería saber nada, y eso que ya, bueno, la chica ya ahora pasó al secundario, ya no. En ningún momento ella pensó que no merecía condena lo que había hecho. Y el juez, debo decir que en los estrados judiciales es la primera vez que tengo una sentencia así, una tocada de cola, por decirlo de alguna forma. Y considero algo totalmente novedoso, que la nena lo haya dicho la primera vez, fue la primera vez que sucedió. Cuando fue a declarar, dijo, en cámara se declaró, por supuesto, y dijo, le preguntaron que por qué lo había dicho. Le preguntó la psicóloga y dijo, porque está mal. O sea, yo pensaba, la psicóloga tampoco estaba deconstruida del todo, porque le preguntaba, ¿por qué? ¿Y cómo por qué? Y la nena denunció, o sea, lo contó enseguida, no pasó a mayores, fue eso, me tocó la cola. Una vez, enseguida se lo contó a la amiga que también se lo cuenta a la madre que lo dice en el colegio, va a la denuncia que prospera. Decimos si hace unos años hubiera prosperado esto policialmente. Para nada, suponiendo que la madre hubiera ido a denunciar, y le hubiera dicho, bueno, no hagas lío, pero no vayas más, si querés, ¿no? La mamá que la denuncia que prospera, a la fiscalía. En la fiscalía se le da trámite. Hace una cámara GESE. Repito, por una tocada de cola y nada más. Por una cámara GESE se va a juicio, tiene la acusación y se llega a condena. La condena. Sí, porque es del 22 de abril. Me lo notificaron hoy. Y entonces dice, bueno, que la defensa planteó que el subjetivo de entender que le habían tocado la cola con intención y que además el testimonio único no podía resultar base de una sentencia condenatoria. Y el juez tomó lo que decía la fiscalía, yo en este caso, y dice que entiendo que no carece de fuerza, ese doctor es que nazi, entiendo que no carece de fuerza probatoria la declaración único por esas circunstancias, siempre y cuando dicho testimonio resulte suficiente para causar convicción en el ánimo del juzgador. ¿No? Esto ya lo viene a casación mucho, esto sabemos por lo que dice el artículo 209 en cuanto a las libres convicciones, ¿verdad? Y que luego tiene que ser pasada, ¿no?, por el tamiz de la razonabilidad que prescribe el artículo 210, amén del artículo 1 de la Constitución Nacional, que es decir, si somos una república, la razonabilidad sabemos que es un elemento esencial a la república. Y luego dice, además de esto, decir un testimonio único en nuestro derecho, un testimonio único puede ser la base de una condena. Pero además agrega, el estándar probatorio de un proceso penal como el presente exige la aplicación de dos instrumentos internacionales con jerarquía institucional, de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belén Pará, y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, así como la Ley 26.485.
Todo esto aplicado a algo tan simple como lo que le sucedió a Argentina. Tan simple y grave, ¿no? Quiero aclarar, no es que... No es posible conseguir un derecho penal moderno, dice el juez, sin contemplar los derechos de las víctimas, y en particular, frente a la comisión de hechos como el juzgado de autos, la valoración probatoria debe efectuarse con especial cautela, otorgando sin lugar de relevancia al testimonio de la misma, al tratarse de hechos cometidos en la mayor privacidad. La Corte Interamericana reconoció que los derechos de las víctimas constituyen un elemento probatorio fundamental en esta especie de procesos. Pero esta parte que dice el derecho penal moderno, que no se puede concebir sin contemplar a las víctimas y a sus derechos, y más cuando se trata de hechos de violencia de género, y digo yo, y más cuando es un abuso, y más cuando es una... Esto que dice el juez, a mí me emociona muchísimo porque yo lo vengo diciendo, empecé a hablar del derecho de la víctima, y derecho desde que yo asumí en el 2010. No lo suelen poner en las sentencias. No. Y además, como dije, no se hablaba del derecho a la víctima, de ser escuchada, de la víctima. Me miraban como si estuviera hablando de un derecho ajeno al nuestro. Y a esto que vos decís, yo doy clases en la facultad y digamos, nosotros como operadores jurídicos, en este caso vos como fiscal, digamos, la construcción de argumentos, es decir, no es necesario tener leyes sobre legislar sobre los derechos de las víctimas, simplemente en la construcción de argumentaciones está la base, que además ilustrás después para que lo tomen los sentenciantes y salgan las sentencias. Por eso es tan importante nuestro trabajo. Tal cual. Pero el tema es que, como dije antes, nosotros también tuvimos que, ahora se usa la palabra de construir, antes como no existía esa palabra, de rebobinar todo lo que hemos aprendido, una cantidad de cosas. Yo recuerdo en la secundaria, por ejemplo, me hicieron leer Otelo, en un momento, Otelo de Shakespeare. Y cuando lo estudié y todo, es una obra hermosa, nos enseñaban que es una obra sobre los celos. ¿Por qué? Y Otelo, incitado por Iago, con mentiras sobre su mujer, que era Desdémona, la mujer de Otelo, diciéndole que era infiel, Otelo se enferma de celos y la mata. Hoy, visto acá, no es una obra sobre los celos, es una obra sobre un femicidio, porque parece, además nos enseñaban, el pobre Desdémona, que era inocente, ¿cómo? Y si hubiera sido infiel, se lo merecía, entonces. Claro. Por eso digo que a nosotros nos vienen enseñando ese tipo de enseñanza, como dije, de la facultad, de la mujer de la cama, que eso le provocaba una emoción tremenda al marido, que ameritaba que su muerte entonces fuera leve. La pena, ¿no? Eso también lo traemos nosotros. Como nos enseñaron en la escuela, como nos enseñaron en la facultad, y tenemos que, o nuestras abuelas, yo no voy a decir cuál de mis abuelas, pero me decían, las mujeres tienen que ser suaves como algodones. Y a mí no me si hay dos adjetivos que a mí nunca en la vida me cuadraban, eran suave y dulce, no, yo nunca fui esas dos cosas. Entonces, me decía eso y yo me quedaba muy cortada. Pero esas frases tienen como una impronta en nosotros. Por eso digo que es tan importante esta sentencia, y la verdad, tan fresquita que todavía no la hice, pero a mí me gustaría incluso que lo voy a hablar con el juez para pasársela a los medios, para que las nenas sepan que sí se llega a condenar. Creo que no quiero hablar de las más jóvenes, que tenemos de 30 para arriba. Yo no conozco una sola mujer que alguna vez no haya sufrido un abuso sexual simple. Alguna mujer que en algún momento no la hayan tocado, apoyado. Naturalizado todo el tiempo. Y como defensa, ¿ves? Tal cual. Y siempre a lo mejor, bueno, mejor callo, no hago lío, porque si no... Y no es normal eso. Hemos naturalizado, y ese es el estereotipo. Ahí es donde lo vemos claramente. Esa situación estaba en cierta forma naturalizada. No es que no nos molestara, no es que sabíamos que estaba mal, pero también que si ahí mismo hacían algo, era
nosotros las que hacemos lío. Y eso es, por eso me parece tan importante que las niñas tengan esta diferencia. Yo ahora quería, y entiendo además que es importante para todos los operadores del sistema, y con esto me estoy refiriendo no solamente a los que estamos en el Poder Judicial, sino también a los abogados, que veamos la diferencia que hay entre las generaciones quizás de 30 para acá a los que tienen menos. No sé si es 30 o 20 y pico, pero la gente joven no tiene estos conceptos estereotipados que tenemos nosotros. Esos estereotipos que simplificaban, generalizaban, en el cual mujeres tenían que ser suaves y sumisas y obedientes y prolijas y ordenadas, porque en cambio era más, se esperaba de él, ¿no? Que fuera agresivo, que fuera valiente, que fuera fuerte, que también su parte fea para los hombres, ¿no? Que era que no lloraran, que ¿no? Desapegar totalmente de la parte afectiva. Pero todo eso que nos ha quedado, en el que si nosotras protestábamos porque nos tocaba, estamos cumpliendo con el mandato de ser calladas y sumisas. Hay otra frase que no la anoté, pero es la gente más grande, calladitas estamos más bonitas, o algo así, que es de España. Ah, pues. Si por si fuera poco, tenemos resabios españoles e italianos, como dijiste. No, es una de las frases que traje que están traducidas, esta es del inglés, esta del yes, no, es del inglés, estás loca, eso no pasó, estás inventando, es de italiana. Claro. Pero bueno, calladita está más bonita, sí que es española. Entonces, porque vamos a tener que ver cómo las nuevas generaciones vienen distintas y nos exigen distinto. Yo con esa causa lo vi clarísimo, la diferencia entre la madre que nos daba las gracias porque habíamos conseguido una condena, y cuando se le dijo a la nena, le dijo, y sí está mal. O sea, la nena no le pareció algo extraordinario que hubiera una sentencia, y yo espero que debe ser extraordinario, va a ser ordinario, pero hoy por hoy, no sé si es extraordinario, pero sí es nuevo. De eso estoy segura, porque que es nuevo que esté pasando esto. De eso sí que estoy segura. Yo voy a poner otro video para que vea. El video que pasé de Francia, que es un corto en realidad, muestra cómo era, cómo no debe ser, y cómo ya hay una madre deconstruida, ¿no? Que a la hija la protege y le dice que lo que hicieron los demás está mal. Este, en cambio, es muy reciente, de marzo de 2022, es acá en La Plata, es de verdad, y lo paso porque está en un medio público, en un diario, un periódico, y digo diario periódico, porque no sé si sale todos los días o no, la verdad, pero pasó en un colegio de acá, y esta es una protesta que hicieron las alumnas de colegio. Por eso hablo de la exigencia de hoy de las nenas que vienen a denunciar que son abusadas, muchas veces, como dije, en contra de lo que dice su familia. Hay nenas que se han ido de la casa directamente, o sea, que han planteado que quieren ir a refugios de hogar porque en la casa la mamá entiende que para qué se quejan. O sí les creen, pero le creen lo que algunas no les creen, sí, pero hay otras que sí les creen, pero entienden que está dentro de lo que debe pasar. Esto es, dijo, de marzo de 2022. Yo soy Estefanía Correa y nada, estamos protestando porque a una compañera la abusaron, no sé bien si fue dentro o después del colegio, pero ella cuando entró al colegio vio que el abusador estaba en su grado. Es horrible para la persona, porque quedas traumada obviamente, y la directora dijo no, que es una exageración, que son cosas que pasan. No son cosas que pasan en realidad. A la respeta y no. Así que nada, estamos protestando para que la directora dé la cara, porque no está dando la cara, está metida ahí a los refugiados, porque sabe que lo que dijo estuvo mal, porque de ninguna forma, claro, dos años
pandemia y por 2 años de pandemia venía a usar una piba. Y el menor dijo que iba a traer armas, que si se hacían los locos nos iba a matar. Yo soy Carolina a Portoña. Bueno. Ay, pero... Ah, no, Luciana. Ah, porque habla la chica. No, estaba entero, seguro. María Correa. Nos iba a matar. Yo soy Carolina, voy a Portoña. Bueno, esto lo que pasó fue que varias chicas vinieron a hacer una denuncia sobre el mismo pibe. Este pibe es el que me está amenazando con que, bueno, va a traer armas, intentaba agarrar las piñas de uno de nuestros compañeros en la casa, pero bueno, es un pibe que asiste al colegio, normalmente como si nada, se cruza las piñas todos los días, y la dirección es en la clase, está en el mismo salón que las chicas, muchas veces conviviendo con la víctima. Y eso, bueno, es algo que pedimos que la dirección cambie, que separen al abusador de la víctima. Yo por mí, y creo que todos lo vamos a mantener hasta que se vea una respuesta de lo que va a pasar, de tener un protocolo para estas situaciones y que no pasa con el pibe, que no tuvo ninguna sanción. La directora dijo que el consentimiento era difícil y que los pibes estaban encerrados hace 2 años. Impulsiones negativas, dijo que tenían impulsiones negativas, que eran impulsos de la adolescencia y todo castigo que no por pedir. Claro, para mí eso es defender al abusador. Si las víctimas la están denunciando es por algo y la escuela tiene que dar bola. Porque así funciona. Y tienen que aplicar el protocolo. ¿Qué diferencia, no? ¿Qué diferencia entre esa nenita que se quedó callada y recién cuando vino su mamá habló porque sabía, desde que la conocí y hablaba, entonces le pudo decir a su mamá y su mamá la tuvo que defender a estas chicas que tienen tan claros sus derechos? Yo no sé qué pasó en el colegio, pero lo que sí está claro es que ellas han sentido abusadas, varias por lo que dicen, y no sienten la respuesta, pero todo lo que dicen, no me quiero meter en el hecho puntual, pero sí todo lo que dicen es que hay que separar el barrio de ellas, que el que está mal es el abusador, que necesitan que tenga una sanción, que haya un protocolo para proteger a las víctimas. Todo eso que manifiesta es algo que se les ha enseñado y que acatamos que sea así. Ahora, visto desde nuestro lado, estas víctimas, sepamos que nos van a exigir muchísimo más. En mi caso, bienvenidas sean, porque yo cuando las recibo siempre les digo, yo estoy con ustedes, a mí me puedes contar todo, te doy mi teléfono, vos me llamás cuando sea y me decís y me contás, podés venir a la fiscalía lo que quieras, pero porque yo todavía en general trabajo con las víctimas más grandes. Estas chicas son muy distintas. Estas chicas van a exigir muchísimo de nosotros, de todos nosotros, porque vienen ya con la mentalidad distinta, con sus derechos plenamente conocidos. Así que la ley 15.232 sobre protección de las víctimas, que nosotros hoy se las estamos, les decimos los derechos que tienen, creo que ellas las van a saber y nos van a exigir muchísimo más. Así que bueno, yo quería terminar con esperanzas en que creo que estamos en la senda de cambiar las cosas, porque en la medida que las chicas saben que defenderse, no digo pegar, ¿no? Sino cómo defenderse en sus derechos, y también los hombres saben hasta dónde
está permitido y no, quizá podamos ir avanzando realmente en terminar con esta desigualdad, con esta, no quiero utilizar la palabra patriarcado, porque ya está como muy demasiado usada, y ya se la usa para cualquier cosa, creo, pero sí hacer que las diferencias sexuales, que evidentemente existen, las diferencias biológicas existen, las diferencias sexuales existen, pero eso se ha transformado durante siglos en una desigualdad social. Y no es lo mismo ser diferente que ser desigual. Entonces, entiendo que estamos en la senda de cambiar. Así que bueno, ahora estoy abierta a preguntas. Gracias, Elena. No sé si quieren hacer alguna pregunta por aquí o en el chat. Vamos. No, entre. ¿Sí, no? Por ahora son los son los que están. Después te lo voy a pedir. Sí, sí, por supuesto. No sé si nombres y eso, pero... si no tienen ninguna... sí. Yo no llegué tarde, perdón, pero bueno, se comunica. Escuché la última parte de la charla, muy interesante. Sí quería, que tal vez ya lo mencionaron, una reflexión respecto de que yo también noto mucho en estas nuevas generaciones, ¿no? De cómo los varones también se dan cuenta de esto, y cómo acompañan a las mujeres. Yo me doy cuenta, tengo un hijo que tiene 33 años, y todo su grupo de amigos le escuchan de repente comentar situaciones sobre la facultad, o un boliche, o lo que sea, cómo marcan esto de que la mujer no se la toca, o sea, cómo salen en defensa de las mujeres, me parece genial, o sea que toda la generación, ya sean las mujeres por supuesto, ¿no? Pero los varones también vienen acompañando mucho este cambio. Sí, yo decía al principio, yo tengo 2 hijos de 19 años, uno de 17, porque un mellizo. Sí, varones de 19, otro varón de 17 y una nena de 12. Y yo al principio, de hecho, decía que mis hijos no podían creer unas frases que yo dije al principio, que eran frases que escuchábamos nosotros de chicas, decían, y que ellos directamente no pueden entender que eso hiciera. Es como entender casetera. Sí, tal cual. Igual. Sí, además que todos tenemos presagios, yo me incluyo, y en muchos comentarios nuestros mujeres hacia mujeres, y ellos todo el tiempo te marcan, todo el tiempo, porque es esto, en mi casa hay grandes discusiones, en una mesa, con el papá, con los amigos de la familia, conmigo inclusive, y bueno, está perfecto que se pueda platicar, y está perfecto que lo vean, de eso, bueno, nos enseñan diariamente. Porque nosotros hemos cambiado, creo, inclusive hasta mis papás, todavía 70 años, y lo que era hace 10 años atrás a lo que es hoy, por cómo entiendo de ciertas situaciones, que no se tiene ni que ellos te marcan, ni él lo entiende, o sea, es genial. Sí. Actualmente, además, todo el discurso sobre la perspectiva de género, ¿no? Se ha visto enriquecido el uso del planteamiento de la problemática que también sufren los gays, o las lesbianas, o las personas trans, y ahora incluso hay un esbozo de plantear las masculinidades. Es decir, todo ello entra en discusión, y realmente... Sí, yo creo que ya a veces es lo que hablamos, que bueno, todavía yo por lo menos estoy preparada para eso, pero lo plantean por ahí más, no tanto ni siquiera de género, ni siquiera una cuestión de género. Yo escucho y ellos te dicen, yo me voy a enamorar de la persona, no importa de quién es. O sea, sí, y eso no lo condiciona, digamos, que es una cosa o la otra. Es que en realidad nosotros hemos tenido que aprender a separar lo que es el sexo de género. Ellos no, ellos lo aprendieron Ellos más lo chicos. Totalmente. Entonces ellos, yo digo ellos y veo acá chicas muy jóvenes, o sea, ellas no han tenido que hacer como nosotros, que tuvimos que aprender
que en realidad Sí. los sexos evidentemente existen diferenciados, pero que el género es una construcción social y que esa construcción social hace que a determinados sexos se les asignen culturalmente ciertos roles que en realidad no hacen a su esencia biológica. Acá tenemos una pregunta en el chat y dice, ¿qué criterio adoptan los juzgados para ordenar que el denunciado asista al programa de deconstrucción de masculinidades? Porque me pasó que solicité y ni siquiera se pronunciaron al respecto. ¿Lo solicitaron en sede penal o en familia o juzgado de paz? No sé quién hizo la pregunta Porque porque dice Moto 6 Play. Les puedo decir sí lo que hago yo y lo que hacen muchos juzgados. No puedo hablar en nombre de todas las fiscalías, pero sí sé que se Familia, está haciendo. perdóname. En familia. Claro, en lo penal, lo que estamos haciendo, yo trato además de vincularme con lo civil. En general, cuando tenés una causa de violencia de género, es altamente probable que haya algo ya en familia. Como te digo yo, mi fiscalía, la verdad que mi fiscalía trabaja muy en equipo, y ese empleo tiene que, buscar en familia algo tiene que haber. Y es tal cual, siempre en familia hay algún tipo de planteo previo. Lo que hago yo en lo penal es, cuando hacemos un abreviado, la mayoría, o aún en sentencia condenatoria, si es factible dejar la pena en suspenso, estamos hablando claramente de alguien que no tiene antecedentes y que el delito puede tener una pena de hasta 3 años. En general, cuando ya son delitos más graves, bueno, va a quedar detenido y punto, pero cuando son delitos menos graves, que son la mayoría, estamos hablando de lesiones leves calificadas por el vínculo y por violencia de género, tienen 2 años de máxima. Lesiones graves tienen hasta 6, pero puede ser hasta 3, si no tiene antecedentes, algo que sean muy, aunque no sean gravísimas. Por lo general lo que pasa, ¿no? La mayoría de las denuncias son, me pateó la puerta de la casa, me la rompió, entró, rompió todo adentro, me pegó a mí, y me amenazó que me iba a matar. Entonces, y está lastimada, entonces tenemos evasión de domicilio, violación de domicilio, daño, lesiones leves calificadas por el vínculo, por violencia de género, y amenazas, que pueden o no estar agravadas por algún tipo de arma. Con todo ello podemos hacer una pena de hasta 3 años, que yo prefiero hacer 3 años de ejecución condicional, pero poner como condición, dentro del artículo 27 bis, que hagan el tratamiento de construcción de masculinidades que los da el mismo patronato de liberados. Entonces, y les aclaro que, sí, bueno, primero por el fallo Góngora necesitamos el consentimiento de las víctimas. Yo, en todas las causas de violencia de género, para poder llegar a un juicio abreviado, pido el consentimiento de la víctima. Y le explico a la víctima que entonces es como que le queda una espada de Damocles a su victimario, en cuanto a que si comete un nuevo delito, si te vuelve a pegar y lo denuncias, va preso. Eso es lo que yo les digo. Es decir, si comete un nuevo delito, la pena pasa a ser de efectivo cumplimiento. Entonces, se prohíbe además no tener cualquier tipo de trato conflictivo con la víctima, o de trato, depende de lo que me diga, y dentro del 27 bis le pongo como condición hacer el tratamiento de construcción de la masculinidad o de control para la ira, o psicológico, o para las adicciones, depende de la problemática de que se trate. Por lo general lo que yo trato de poner, y lo toman los juzgados, hasta ahora me lo han tomado siempre, es que el patronato de liberados evalúe qué tratamiento debe realizar y lo realice. Y el que diga, lo realice. Sea uno o varios, porque hay veces que necesita hacer para el alcohol y de deconstrucción de masculinidad. A veces no tiene un problema de deconstrucción de masculinidad, sino que su problema es la ira, o alcohol e ira. Entonces, haciendo uno contra la adicción del alcohol y otro para el control de ira, y quizás alguno de masculinidades, el patronato tiene varios de estos, y entonces mi idea es esa, que el patronato diga cuál tiene que hacer, eso es lo hagan. Perfecto. Y lo hacemos cuando la causa, porque la Corte ya dijo que también es contexto de violencia de género. La mayor parte de las causas que tenemos en lo penal por desobediencia son o en un arresto, ¿no? Cuando van a detener una desobediencia o una resistencia a la policía, o las desobediencias judiciales son a magistrados de familia o de
de paz, que pusieron una perimetral y la incumplieron. Claro. Si esa perimetral era por una denuncia de violencia de género, por la 12.569, esa desobediencia se entiende en el contexto de violencia de género. Entonces, si bien en sede penal la víctima no es la víctima de la violencia de género, porque estamos ante una desobediencia, ya la Suprema Corte ha sostenido que se desvirtuaría totalmente si no se entiende que está igual en un contexto de violencia de género. De manera tal que se le da el mismo tratamiento. Pedimos el consentimiento de la víctima, se le informa todo, para poder abreviar, estoy hablando, ¿no? Y le pongo el mismo tipo no se hace suspensión a juicio a prueba y se pone el mismo tipo de condiciones en el 27 bis que si fuera una violencia de género, como la entendemos siempre. Perfecto. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más en el chat, no veo más. Por aquí. Bueno, Elena, te súper agradecemos, re claro y práctico, así que muchísimas gracias. Espero que les Gracias, haya... dicen por acá, por Bueno, el chat. yo quería que me hicieran muchas preguntas, porque... Ha sido claro. Sí, pero a mí me gusta... Obvio, la interacción. y me gusta saberles inquietudes que tengan, cualquiera sea, porque creo que es parte No, de a la mí me función. encantó de tu experiencia laboral, y esto es buenísimo, que a vos te permite ver estos procesos y estas etapas, y el análisis etario que hiciste, y la concepción respecto a la violencia, cómo van cambiando los tipos de violencia, cómo van cambiando las víctimas, y cómo nosotros como operadores, o sea, no podemos tratar igual a una víctima de violencia, como dice Elena. Ay, te estoy diciendo María Elena desde hoy. Me llamo María Elena igual. María Elena. María Elena Clara me puso mi mamá, así que... Tenemos solo como Elena. Porque es mucho No, nombre. está bien. No estaba mal. 3 nombres y 2 apellidos es como mucho. Sí. Bueno, nada, me encantó eso como para tenerlo como herramienta en el ejercicio profesional, de empezar obviamente a distinguir, digamos, al ver vos, a nosotros nos llega una víctima de tal edad y no estamos contextualizando todo el resto. Así que nada, yo me llevo eso. Bueno, Gracias. Gracias a todos y a todas. Nos vemos el martes.